Buenos días, triadictos. Ya tenéis aquí el episodio 171 de Triatlón y otra droga, un podcast como siempre viene cada viernes y os traemos toda la información sobre el triatlón, sobre nutrición, sobre entrenamiento y sobre todo eso que nos gusta tanto y que rodea a este deporte. Y bueno, no doy más vueltas y voy a saludar a mi compi Edu. Edu, ¿qué pasa, tío? Buenos días. ¿Qué pasa, chaval? Buenos días, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí presto y dispuesto a la grabación de este episodio especial, ¿no? Y diferente. Y Sí. nada, ¿qué pasa? ¿Cómo va algo, Sam? Pues nada, bien, aquí estamos, iniciando una mañana más y poca cosa que contar. No sé, como has iniciado diciendo que es un episodio un poco diferente, no lo anunciamos. La verdad es que no porque no quisiéramos, sino porque se nos ha olvidado que íbamos a hacer un episodio como una reunión de entrenadores donde plantearíamos 4 temas al azar sin que los invitados supiesen nada, para que sea lo más espontáneo posible. Y eso lo montamos, ¿no? Lo montamos, éramos 5, 3 entrenadores que invitamos, más Sebas, más un servidor, y la verdad es que se nos fue, como siempre ya nos imaginamos, casi 1 hora 45 de episodio, pero bueno, muy entretenido, hablando de diferentes temas, viendo diferentes posturas. No hubo mucho debate porque somos 5 entrenadores yo creo que con la misma cabeza, con diferente cuerpo, pero bueno, sí hubo posturas donde a mí me gustó bastante la opinión de cada uno. Sí, ¿no? Y que, bueno, lo de la hora 45 era previsible, ¿no? Si ya tú y yo aquí hablando no Sí. nos recreamos, pues imagínate 5. Era complicado realmente gestionar 5 personas hablando a través de una pantalla sin pisarnos y tal, era complicado. Entonces, bueno, creo que salió bien. Lo vamos a dividir en dos entregas, ¿no? Para publicarlo, si no va a ser demasiado. No porque sea demasiado, porque yo creo que la gente tiene suficiente autonomía para ir parándolo y luego escuchándolo, ¿no? Pero bueno, no sé, por respetar un poco también esa duración de nuestro episodio aproximado. Y bueno, ¿decimos los temas o que la gente los vaya viendo? Bueno, si quieres lo podemos, bueno, sí, lo podemos decir para que los tengan un poco ahí presentes y hasta ahí, si quieres metemos el episodio. Sí, en esta primera entrega charlamos sobre 2 temas. Uno que ya hablamos Edu y yo hace un par de semanas, creo que fue, que es el tema de métrica y todo lo relacionado de métrica en el triatlón y cada uno de los deportes que lo componen. Y el segundo tema, no me acuerdo cuál era. Dímelo tú. Bueno, el trabajo por zonas, si tocamos todas las diferentes zonas durante todo el año, o priorizamos periodos, solo una, bueno, en este periodo hacemos base o trabajo en zonas bajas, ¿vale? O hacemos un remix todo el año, ¿vale? Estuvimos hablando sobre ese tema, que es bastante interesante, porque eso es cómo enfocar una planificación, y la verdad es que quedó bastante chulo. Sí, un poco sobre si se entrenaba de forma concurrente a toda la zona o de forma más progresiva, ¿no? Más concentrada cada una de las zonas y ese tipo de cosas. Bueno, pues mira, si te parece, dejamos el episodio y luego en la postmeta ya nos contamos nuestras milongas. ¿Te parece? Venga, tírale. Bueno, hola a todos. Hoy iniciamos un nuevo episodio donde tenemos, como hemos puesto el nombre de Meeting de Entrenadores, tenemos reunión de entrenadores, hemos cogido a un grupito de entrenadores, amigos de la profesión, y queremos hacer aquí una charla coloquial, como siempre, para sacar en claro diferentes temas. Hoy tenemos a Diego Javier, entrenador de triatletas, ha estado con nosotros, yo creo que es el que más veces ha estado en el podcast. Lo voy a saludar. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Hola, muy buena familia. Nada, una suerte contar con estos contertulios que además de consideraros muy buenos entrenadores a vosotros, pues además también hemos sido compañeros de dorsal en competiciones y bueno, un placer compartir esta charla. Esperemos aportar algo interesante. Pues sí, pues también tenemos por otro lado desde Albacete a nuestro amigo
Pablete Trimatas, entrenador y director técnico del Triatlón Albacete. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Y como decía Diego, no solo entrenadores, sino también los 5 aficionados al triatlón y es verdad que hemos compartido bastantes pruebas juntos. Un placer estar con vosotros. Y bueno, y por último, Rubén Gambín, también ha estado con nosotros en el podcast, igual que Pablo, igual que Diego, entrenador, el director técnico del Urcan Fuensanta, triatleta, corremontes, de todo. Así que les paso a saludar. Buenas tardes, Rubén. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos aquí una mesa, vamos, pata negra. No podemos quejarnos, vamos a pasarlo muy bien. Y por último, paso a saludar a mi compi Sebas, que hoy, como soy el moderador yo, pues él está de tertulio y tiene que estar un poco callado, aunque, bueno, luego hablará como él sabe. ¿Qué pasa, Sebas? Buenas, ¿qué pasa? Buenas a todos y nada, pues encantado de tener aquí a ti, Edu, y a los otros 3 bestias pardas del entrenamiento y nada, y a ver si sale bien, porque yo estoy temblando de que nos pete el ordenador a alguno, porque a mí está bufando como una mala bestia mi ordenador y eso que no hace mucho calor. Eso es que tienes VKO a tope y claro, pues lo vas a reventar. Bueno, voy a empezar, pues he tirado así un poco la moneda al aire, ¿vale? Y voy a iniciar un tema primero para nuestro amiguete Pablo. Bueno, Pablo, la primera pregunta es, hicimos un episodio creo que hace 2 semanas, Sebas y yo, hicimos 2 seguidos, que hablamos de la métrica del triatlón, ¿vale? Esto da para 4 o 5 entrevistas, 4 o 5 tertulias. Y queríamos saber cuál es la métrica que para ti le puedes sacar más partido en el mundo del triatlón. Las métricas tanto de bici, carrera, natación. Háblanos un poquito, a ver. Pues así para empezar, buena pregunta para arrancar un poquito y sin tener nada preparado, ¿eh? Claro, es que es lo mejor. Pues... A ver, como métrica, es decir, es que a mí se me va la cabeza WKO y empezamos a irnos por los cerros de VA, pero para mí, como métricas que sirvan para servir, en natación, mira, yo, todos mis deportistas trabajan por ritmo, todos trabajan por mismo tiempo, más o menos, es decir, al final la distancia es una medida, en una piscina es una medida que se sabe, pero sí que es verdad que de vez en cuando el SWOLF, es decir, el tema de ver cuántas brazadas das y cuánto puedes sumar, es decir, al final tener una puntuación, pues sí que lo tengo de referencia. Es algo que no se utiliza mucho, venía como del mundo del golf y todo eso, pero sí que tengo una referencia ahí que es aquellos que son buenos nadadores y demás, de vez en cuando pues me fijo y están a lo mejor por debajo de 30 o por ahí. En piscina 25. Luego en bici, vamos, tengo muy claro o sé muy bien qué busco, depende de cada entreno, busco una cosa, busco otra cosa, pero sí que me gusta pues cruzar bastantes datos. No me gusta ver solo un dato, no me gusta ver una potencia normalizada de una ruta donde ha sido muy hecho a rueda. No me gusta ver, por ejemplo, pues un triatleta, un deportista que hace intensidades o IFs excesivamente, que me acuerdo que además Edu lo hablaste, que yo lo utilizo mucho por encima o en 1, es decir, cosas de ese tipo, pues me fijo sobre todo en incluir, igual que en una subida no me gusta que nadie vaya por debajo de 70 de cadencia por muy bueno que sea. Y por último, en carrera a pie, es verdad que utilicé el Stride durante unos meses para ver si podía, lo utilicé con 3 o 4 deportistas, pero no me convence demasiado. Y todos utilizan ritmo. Es verdad que Albacete es una ciudad muy llana, es muy buena para poder correr, para poder entrenar y es verdad que lo único que afecta a eso es el tema del viento, pero sí que el ritmo para mí es la clave de la carrera a pie. Uh-huh. Y bueno, de alguno quiere decir algo. Yo voy a decir que yo creo que en la bicicleta, digamos, es de los 3 sectores con más vertientes puede tener de métrica. ¿No crees tú, Diego? Es que al final, un poco por lo que ha empezado Pablo, que se nos va un poco lo que hablamos de las métricas, ya hacemos referencia al software de potencia, de analizar y demás.
Yo cada vez estoy casi alejándome un poquito más de eso y yendo a más aspectos técnicos, técnicos del propio deportista, de cómo desarrolla la potencia, de cómo se siente sobre la bici, de los errores que suele cometer, intentar sobre esos errores trabajar, porque creo que nos estamos yendo demasiado lejos como de, siempre se habla, ¿no? Esto es ABC, ¿no? Y nos estamos yendo a la Z, ¿no? Es decir, vamos a empezar primero porque estamos viendo, por ejemplo, en triatlón, estamos viendo chavales que no saben frenar bien cuando llega a una curva, ¿no? Me refiero, no llegan con seguridad. Entonces, si tú los estás viendo, está muy bien que trabajen en serie, en las cualidades que tienen más carencias, pero estás viendo unas carencias que están llegando a la curva sin levantar el piñón, frenando con inseguridad, saliendo torpemente, y al final dices tú, jolín, vamos a no olvidar nunca que tenemos que desarrollar a ese deportista, si es triatleta en el segmento de ciclismo, desarrollarle el componente técnico incluso más allá del valor de la potencia, ¿no? Creo que estamos viendo valores en chicos muy jóvenes excelentes y luego estamos viendo también que no se está viendo en muchas ocasiones en el desarrollo de final. Entonces, creo que hay muchas métricas que nos están ayudando. Yo siempre digo, siempre lo que es la curva de potencia para mí es lo que debemos de mirar según la forma, según cómo evoluciona esa curva. Para mí lo más importante en cuanto a lo que deberíamos de, considero mi punto de vista, mirar todos los entrenadores, pero sin olvidarnos de los componentes técnicos y las limitaciones que están de alguna manera no permitiendo que ese potencial esté saliendo o se esté pudiendo desarrollar. Entiendo. Y hablando del Swolf que has dicho tú antes, Pablo, Rubén, ¿sería interesante sacarlo durante solo las series, digamos, de ritmo de triatlón, o también es interesante en series cortas? ¿Cómo lo pueden manejar en una natación, por ejemplo, de un nadador que lo tiene muy alto? ¿Qué entrenarías? ¿A series largas intentar bajar ese Swolf, o en series cortas y luego a partir de que lo baje en series cortas ampliar las series a más metros? A ver, lo más fácil es que cuanto más corto, más dominio va a tener si es menos ducho, por así decir, en la natación. Entonces, al fin y al cabo, primero empiezas por lo fácil y vas aumentando la dificultad un poco. Pero al final, a ver, yo como entrenador de natación, el Swolf ni lo miro. No lo utilizo. Al final sí que es una cosa que se ve a posteriori, pero durante, al fin y al cabo, lo que te da es el número de las brazadas y el tiempo que hacen. Entonces siempre hace un poco de énfasis en el número de brazadas que hacen. También, primero, siempre que hagan pocas, o intentas que vayan mejorando, que vayan mejorando ese número de brazadas. Y luego metemos el tema del tiempo. Es decir, controlas las brazadas y controlas el tiempo que hace. Es como yo trabajo más o menos, porque hay muchos nadadores que sí que son capaces de nadar, a lo mejor llegas a hacer, qué sé yo, pues 12 brazadas por 25, pero si vas a 20 cada 25, pues no te sirve tampoco de mucho. Claro. Es decir, estamos buscando al final, pero por así decir, como aprendizaje, primero tienes que saber cómo modelar las brazadas, cómo controlarlas, cómo controlar la fuerza, cómo te apoyas, y a partir de ahí decir, vale, puedo ir, yo por ejemplo voy a 15 brazadas casi todos los entrenos, pero no hago los mismos ritmos. También eso es la fuerza que vas poniendo, etcétera. Entonces, al final lo que buscas también es que la natación es un deporte bastante, quizás el de los tres, para mí, el más técnico. Entonces, lo que decía Diego, por ejemplo, de los aspectos de entrada en curva, trazadas, etcétera, son cosas que, por ejemplo, en la natación, pues sí que hay un trabajo técnico muy específico y siempre en todas las sesiones tienes un trabajo técnico. No hay una sesión en la que tú llegues y digas, vamos a hacer ya la faena, salvo que seas ya muy, o sea, que estés ya muy especializado. Correcto. ¿Qué tienes que decirnos, Sebas, que has levantado la mano? Cuéntanos. Pues a ver, al hilo de todo lo que estamos comentando, yo creo que aquí la natación, pues tiene el problema de que todos esos datos, al final, bueno, la bici también, bueno, al final todos los deportes, pero que vemos los datos a posteriori y que para poder ver esas métricas de las que hablaba
Pablo, necesitamos que la gente lleve un reloj, ¿no? Lleve un Garmin para ir registrando todo, va registrando, me refiero cuando nada mucha gente, porque sí puede estar el entrenador ahí registrando cadencia, ese tipo de cosas, frecuencia de brazada, pero al final necesitamos que el deportista, que el tío lleve un Garmin o un reloj que te vaya pillando todos esos datos. Y luego, no sé yo, esto es una pregunta que lanzo a si alguien lo sabe, no sé si en algún programa de análisis de datos como WKO se podrá cruzar, por ejemplo, cuando tú vayas, por ejemplo, a menos de 1,20 con el Swolf, que yo creo que sí, o cuando vaya a menos de 1,20 y ver la frecuencia que llevas de brazada y todo eso verlo en un chart para amasar todos esos datos, porque al final creo que lo que falta aquí es tratamiento de esos datos, sobre todo en natación, en cuanto a poder analizar eso y poder sacar conclusiones, porque al final en la piscina, pues sí, lo ves ahí a bote pronto en un 25 o en un 100 o en unas series, pero creo que falta ese tratamiento y ese amasamiento de los datos para poder verlo en perspectiva dentro de una sesión, de un mesociclo, de una temporada incluso, no sé. Creo que WKO puede dar esos datos. Quizás sea meternos demasiado en harina en cuanto al control de un deportista, y ninguno de nosotros quizás estamos trabajando con gente que podamos meternos tanto con las manos en la masa. No sé, ¿qué opináis? Bueno, Diego, cuéntanos, que has levantado la mano. Nada, yo un poco, bueno, vosotros, ¿vale? Los 4 que estáis aquí, entrenáis a gente en la orilla de la piscina, ¿no? Entonces, por lo que hablamos del análisis de los datos a nivel de natación, yo no, como no entreno con nadadores en la piscina, entonces yo hago entrenamiento online y demás, no prescribo entrenamiento de natación, ¿vale? Porque soy contrario a un poco al analizar los datos. O sea, yo no dedico mucho tiempo a luego decir, bueno, te mando una sesión y yo me siento y hago un chart y analizo esa serie de datos. Yo soy más partidario, como os digo en muchas ocasiones, de vosotros, con la experiencia que tenéis, a lo mejor me decís que no, cuando vosotros estáis viendo a la gente en la piscina, os estáis dando cuenta de un montón de errores, de cómo hace el volteo, de cómo lo ve en los tiempos, ves la evolución de lo que está haciendo y lo que no, independientemente de que tengáis o no el registro de un dato técnico, ¿no? A lo mejor vosotros no estáis contando las brazadas, pero estáis viendo un deterioro técnico, ¿vale? Entonces, para mí, vosotros en la orilla de la piscina, que le estáis viendo la cara, cómo comenta al acabar una serie, cómo lo ves de actitud, entiendo que en ese momento vosotros tenéis la mejor llave para ajustar un entrenamiento. No sé si a lo mejor estoy equivocado, o a lo mejor, pero yo lo he entendido siempre así. Por eso a mí no me ha gustado prescribir entrenamientos de natación, y cuando he llegado a alguien le he dicho, prefiero que tú la natación la prepares con una persona que esté en la orilla y te esté viendo, porque creo que vosotros con experiencia podéis trabajar en ese aspecto muy fino y analizar a posteriori, siempre va a ser a posteriori, y es como decir, vamos tarde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que luego ya vosotros queráis hacer un trabajo más de investigación, cogéis el software y dedicáis un tiempo a eso, que luego hay que ver si realmente es rentable o no. Ya eso lo dejo en el aire, una pregunta para vosotros si queréis contestarla. Yo no en ese aspecto creo que está bien analizar los datos, pero dedicar un tiempo que al final te está agotando la energía, centraría la energía en algunos aspectos más prioritarios. No lo sé, ahí lo dejo. Muy bien, dinos, Rubén, cuéntanos. A ver, yo hace poco, por ejemplo, al hilo de esta historia de los datos, etcétera, de los que se manejan en natación, yo estuve hace poco en una charla online de Raúl Arellano. Por así decir, a nivel español y mundial, pues el hombre en cuanto a biomecánica que en natación maneja. Es decir, tiene el laboratorio en Sierra Nevada, etcétera, y se dedica a analizar a casi todas las selecciones nacionales europeas de natación. Entonces, este hombre lo único que decía era que siempre hay que, por así decir, tú te puedes, como entrenador, a posteriori, como dice Diego, si ves rentable, ver determinados parámetros. Pero al nadador, yo por ejemplo no cuento las brazadas de los nadadores, pero sí que les hago contarlas a ellos, porque es una herramienta que tienen que utilizar ellos. Tú no puedes estar pendiente de ellos. Ellos es una cosa que tienen que saber y que tienen que aplicar. Pero lo más fácil, el crono, te lo decía él, te dice un crono y tú, ¿qué quieres hacer en por ejemplo, en una prueba de agua abierta?
lo más parecido a un triatlón, ¿no? Te dice, ¿tú qué quieres llevar? Este tipo de frecuencia, pues esta frecuencia tienes que mantenerla. Sería, por así decir, como un marcador que se puede, que sí que tú puedes ver o que tú puedes analizar. Es la frecuencia que tú tienes que utilizar y que mantener durante. Y lo utilizan algunos, también en una charla en un curso de entrenador de triatlón, había un entrenador de Coruña que decía que era el factor de intensidad que utilizaba, que para mí también es un poco fallo, porque puede haber gente que llegue a un 60 de frecuencia pero no es eficiente, es decir, vale, pues puedes mantener 60 de frecuencia toda tu vida, pero no avanzas, entonces no te sirven. En fin, lo que yo digo es que los datos en el agua, cuanto menos, mejor. Para mí mejor, porque aturullan a la gente, aturullan al personal. Y siempre es mejor un comentario específico, por ejemplo, oye, mira, intenta, termina la abrazada pegada al muslo. O son cosas muy como determinadas, que sabes tú que van a hacer mejorar los datos que tú quieres. Pero vamos, al deportista ni aturullarlo. Muy bien. Pablo, cuéntanos. Pues sobre todo, hablando un poco de lo que también estaba comentando Sebas y el problema que tiene la natación con respecto a las otras dos disciplinas es el feedback que tú puedes darles durante la práctica. Es decir, creo que una persona que tengas corriendo en una pista de atletismo, o una persona que tú le estés entrenando en la bici, o estés acompañándolo, o estás haciendo otra moto, o vayas a rueda acompañando en unas series, tú le puedes aconsejar o le puedes decir, oye, mira, mete más cadencia o baja esto, que como dice Diego, es decir, lo estás viendo y lo puedes decir. El problema de la natación muchas veces es que tú cuando ya has dado el feedback, esa persona ya ha terminado esa serie, a lo mejor eran 500, un 400 o lo que fuese, y muchas veces no tiene tiempo de rectificación y ha tirado un entreno o no lo ha llegado a hacer como debería haberlo hecho. Entonces creo que el feedback en esto, es decir, una comunicación o por gestos o con un sistema, yo que sé, como por ejemplo el swing coach de Finis, que te permite hablar con el deportista, creo que por ahí tienen que ir un poco los tiros en el mundo de la natación para que una persona que está haciendo 4.200, su primer 100 de su primera serie de 200, si es a ritmo medio, no se vaya a 5 o 6 segundos por encima y el resto tenga que estar pagando ese entreno, lo esté pagando por ahí. Creo que ahí es donde está un poco la clave de lo que como entrenadores, es decir, fuera del tema de las métricas y fuera de podamos dar un feedback correcto mientras estamos viendo ese entrenamiento, que como dice Rubén, que no hay que aturullar al deportista, estar ahí dándole 200 charlas y 200 cosas y 30 pautas, que hay entrenadores que lo sabemos que están así, pero sí decirle 5 segundos más o decirle 2 segundos menos, es decir, que el feedback de un entrenamiento es mucho más complicado en el agua, transmitirle a esa persona que introduzca mejor la mano o que meta más frecuencia porque está intentando trabajar amplitud y no coge suficiente agua. Es decir, ahí es donde está un poco la clave que no vemos tanto o que es más difícil, yo creo, en la natación. Cuéntanos, Rubén. Sí, que al hilo lo que dice Pablo, en cuanto a que ese tiempo, o sea, en la natación yo lo que diría es que en ese tiempo o ese control de la serie te lo va a dar el control técnico. Entonces, al fin y al cabo, el feedback que se le tiene que dar es técnico. No es más bien de segundos, porque si no tienen un buen control técnico no van a poder saber qué ritmo llevan. Es lo que yo, para terminar, diría. Muy bien. Bueno, si queréis para finiquitar este tema, nos puedes contar tú, Diego, sobre qué parámetros sacarías tú las métricas. Me explico. Por velocidad crítica en carrera, FTP, en bici. Cuéntanos. Pero de cara a trabajar, a sacar Sí, ritmo de intensidad. correcto, a sacar ritmo de intensidad, ¿qué métricas sacarías? ¿Sobre qué métricas? ¿Dónde estaría la base? Vale, bueno, ahora yo, dependiendo de dónde o qué tipo de deportista tengamos, ¿vale? Lo que hablamos en un deportista más novel, sí que a lo mejor establecería algún esfuerzo corto en alguna zona que le guste, entonces sí que tiraría de un esfuerzo de 5 o 6 minutos, porque no domina, porque un esfuerzo muy largo le va a suponer una carga excesiva y lo más normal es que le salga mal y que le odie ese esfuerzo.
al final es adaptar el tipo de test que le vas a hacer, por decirlo de alguna manera, al deportista. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir prescribiendo entrenamientos y en función a cómo salen los entrenamientos, estimo unas zonas de intensidad, ¿vale? Me voy a su forma de desarrollar la potencia, como digo, a la curva de potencia. Ya me estoy dando cuenta si es un tío más rápido o un tío más lento, porque si es un tío muy rápido en un esfuerzo de 5 minutos, me va a sacar a lo mejor un dato que me va a sobreestimar la potencia al umbral, ¿vale? Si veo que en la curva de potencia un triatleta de larga distancia, por ejemplo, lo normal es que no tenga picos de potencia muy altos, lo normal, por generalizar un poco, pues si le hago un test de 5 o 6 minutos, pues sí que me sirve un poco y tengo una referencia, digo, vale, pues si has hecho este test, te estimo el umbral en esto y en función a las zonas de potencia. Saco las zonas de potencia, de una manera estimada totalmente. Como siempre yo sí considero que son pruebas complementarias. Hago ese test, podríamos decir, de 5 o 6 minutos, luego prescribo series y hago 2-3 entrenos y digo, vale, pues ya sí me atrevo a decirte y se lo digo al deportista que tu zona de umbral funcional la tenemos en este rango, ¿vale? Entonces, es estimar un umbral funcional según algún test, pero no es un test 100%, a lo mejor puede ser un test 100% o pueden ser una repetición de esfuerzos. ¿Vale? A lo mejor le dices, sale un día en grupo y vas por una zona y le echas un vistazo a la normalizada. Como sabéis, no me gusta estandarizar, es decir, tengo una batería de test, un P5, P12, P30, no, en función al deportista dónde viva y dónde lo tenga. A lo mejor tengo gente en Cartagena que la subida más larga a lo mejor tiene 7 minutos, pues le adapto el test a esa subida, le digo, va, pues un día que salgas en grupo, llegas allí, te metes un calentón allí y valoramos. ¿Vale? Veo que lo ha hecho bien y en función a cómo haya ejecutado ese esfuerzo, no es lo mismo que haya empezado a bloque y luego al final haya penalizado, pues depende, le echo un vistazo a cómo ha ejecutado, vale, pues estimo esta potencia, una estimación totalmente, podríamos ir tirando de experiencia más que de un porcentaje, ¿vale? Y luego cuando ya lo trasladas a esfuerzos repetidos, ya digo, vale, ¿qué sensaciones has tenido aquí, tal, y vamos ajustando. No pierde ni la sesión del grupo, ni pierde otro día más para estimar esas zonas de potencia, ¿vale? Porque entiendo que las zonas de potencia las tenemos como muy definidas, como si el umbral funcional fueran 312 vatios, y yo no considero que un umbral esté tan definido y sea tan estrecho, sino es un rango. Para entrenar, pues me vale que un día él tenga en cuenta que ese 312 puede ser 295. Estamos trabajando más o menos en la misma zona metabólica, ¿vale? Entonces intento no perder sesiones, porque la mayoría de la gente que entreno no tiene horas para entrenar en bici todo lo que quiere, intento no perder sesiones para tener unas zonas de trabajo. Y a lo largo del tiempo, pues si tengo que ir perfilándolas un poquito, pues se van perfilando, igual que lo normal, que luego al poco tiempo vayas viendo que hay adaptaciones que se producen y tienes que ir retocándolo a lo mejor en relativamente poco tiempo, en 2-3 semanas. Muy bien. Bueno, Sebas, cuéntanos, ¿qué quieres decir? Bueno, al hilo de lo que ha dicho Diego, claro, el FTP, si no es lo mismo en el primer puerto de la salida con la grupeta que en el último. Entonces, claro, yo creo que cuanto menos experimentado el deportista, más quiere que le den la receta de cómo tiene que ir. Vamos, por lo menos a mí, bajo mi experiencia, me ha pasado eso, que cuanto menos experiencia tiene el deportista, más quiere que le clave exactamente cómo tiene que ir, ya sea en vatios, ya sea en ritmo, y menos quiere coger las riendas de su entrenamiento. Y al hilo de todo esto de las métricas, hay muchísimas entre los bueno, sobre todo en bici y corriendo cada vez más, también hay más, pero si solo tuviéramos un deportista, es decir, quiero lanzar esa pregunta abierta. Si solo tuviéramos un deportista, es decir, una persona solo, no más, una solo, ¿miraríais más métricas de las que miráis hoy día? Solo tenéis uno, ¿vale? Y tenéis todo el tiempo para dedicárselo a ver. ¿Miraríais más cosas? Por experimentar, aunque sea. A ver, Rubén, cuéntanos. No, yo me dedicaría a estar más con él. Es decir, me dedicaría a estar más cerca suyo. Es decir, no sé, lo vería más. Porque al final, por lo menos a mí, lo que me da es mirar, ver cómo entrena, cómo va. Eso te dice más que cualquier métrica, yo creo. El ojímetro, ¿no? Sí, yo soy también un poco de ojímetro a veces. Cuéntanos, Pablo.
A ver, aunque lleve un club de 200 y pico socios, es verdad que durante el año pasado he tenido ojitos solo para uno, o muchos ojitos para uno. Voy a juntar lo que dice Rubén con lo que yo he hecho. Es decir, para mí era igual de importante perder media hora viendo cadencias, viendo inclinaciones 48, 52, que echarme el café después del entreno que hacíamos a primera hora de la mañana. Es decir, para mí están en la misma balanza. Es decir, todo suma para seguir creciendo. Yo he perdido muchas horas, he perdido mucho tiempo y he hecho bastantes más cosas de las que eran incluso necesarias, pero considero que por mi parte no puede caber. Es decir, por mi parte no puede haber, oye, pues no te has dado cuenta de esto y incluso ángulos de pedaleo he mirado, es decir, para no pedalear antes o después, es decir, para aprovechar las máximas pedaladas. He mirado muchísimos datos. ¿Que le hayamos sacado rendimiento a todo? Un porcentaje. A lo mejor a un 40 o un 50% hemos aprovechado. Yo trabajo efectividad del pedaleo, fluidez del par, siempre por encima de 20, de 80 y algo. Es decir, he mirado muchas cosas, hemos hecho muchos diferentes tipos de entrenos, pero nunca he dejado el café de las 8:30 de la mañana a las 9. Diego, díganos. Sí, nada, yo sobre el dedicar tiempo a esto es algo muy complejo, ¿no? Porque realmente, ¿qué considera cada uno importante, ¿no? Para dedicar al deportista. Yo intento centrar mis esfuerzos, no sé si lo consigo, no lo sé, pero sobre todo lo intentar que el deportista entienda lo que estamos buscando o lo que yo pienso que le puede ayudar, ¿vale? Cada vez entiendo que soy menos exigente y intento imponer menos sobre el deportista mi criterio, sino es como yo muestro como el camino en el que yo creo, ¿no? Y el camino en el que creo, el análisis de datos lo tenemos que utilizar porque nos dan información. Yo tengo gente con problemas como decía, de desequilibrio, ¿vale? Gente que tiene, pues eso, una aplicación de fuerza que se tiene que estar tratando y lo tratamos con biomecánico, con fisio, porque hay una diferencia demasiado importante y tenemos que trabajarlo. Y entonces yo intento hablar con él, con el fisio, con el biomecánico, ver qué podemos hacer, ¿vale? Pero de alguna manera intentar usar esos datos cuando es algo más orientado a la salud, más terapéutico, más de readaptación, pero no buscando un rendimiento deportivo. Es decir, el rendimiento deportivo está en el Big Data y tenemos que analizarlo todo, esa es la clave, eso es, no basarlo su rendimiento en eso. Su rendimiento está en que él tenga una serie de nociones claras sobre el entrenamiento que tiene que hacer y cuando él se ponga a hacer una sesión tenga la convicción de lo que tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo. Y no estar despistado, no estar desconcentrado y que él dedique su esfuerzo ahí. Y que vea el camino que yo le estoy mostrando y si cree en él que lo coja y si no, pues que no lo coja, ¿no? Al final, a veces también es bueno que el deportista se salga de ese camino, se equivoque y a lo mejor te pregunte después, oye, me he equivocado en esto, ¿qué crees que ha podido pasar? Entonces tú se le dices, pues creo que ha podido ser esto, ¿no? Pero de alguna manera me centro en que quiero que el deportista sepa una línea que yo le propongo, que no tiene por qué estar ceñida estrechamente con el análisis de los datos de manera, es decir, tengo que demostrarte el tiempo que te dedico a ti porque te estoy viendo un determinado número de métricas, ¿no? Yo quiero que el deportista entienda que me preocupa su rendimiento, que si tenemos que hablar, hablamos, que llamamos, hablamos por teléfono, lo que sea, intentamos sacarle punta a sus sensaciones, a su rendimiento, a su trabajo, pero no tengo yo que de alguna manera, que creo que puede ser que esté sucediendo, no sé si es así o no, ya me comentéis vosotros, que estemos utilizando en muchos casos los datos como escaparate, un poco como tema de redes sociales y demás, es decir, los datos están para ayudar al deportista, todo lo que podamos tiene que estar centrado en ayudar, no en demostrar, ¿vale? Entonces un poco, no sé, yo tengo un poco de sensación que parece que miramos para decir al deportista, te he mirado esto, no, te miro porque quiero ayudarte a conseguir tu objetivo o esta problemilla que tenemos, intentar solventarlo. Entonces, pues no sé si vosotros lo estáis percibiendo quizás de esa manera, esa lucha que hay con los datos, si es así o lo estoy viendo yo solo y a lo mejor estoy equivocado. Ahora, antes de dar paso a Sebas, que va a contarnos algo, corroborar lo que dice Diego. Yo creo que lo de las redes sociales, bueno, ya sabemos cómo va todo esto. Y si tú a esa persona que sube tantas cosas a redes sociales de gráficas le dices, después de ver esas gráficas, ¿has modificado el entrenamiento?
o después de preguntarle al deportista y el deportista te ha dicho esto, has modificado el entrenamiento. Con eso me refiero a que si le haces caso al deportista y no haces caso a la gráfica, al final estás haciendo caso al RPE, ¿no? A la percepción del deportista. Entonces la gráfica pues te está quedando muy bien en red social, pero no le estás haciendo ni puto caso. Entonces, para que quede un poco así en esto, yo creo que estamos, como siempre, derivando siempre a vender motos en ese sentido, que luego la realidad es que si el deportista te dice que está bien, no le hace ni puñetero caso y la semana siguiente la cuadras igual. Bueno, Sebas, cuéntanos. A ver, contestando lo que ha dicho Diego, sí que yo veo demasiado excesivo postureo en ese aspecto de plasmar gráficas, simplemente plasmando gráficas sin explicarlas o sin sacar algunas conclusiones al respecto, que a mí me gustaría ver esa gráfica y entonces escuchar la propuesta de ese entrenador o qué es lo que ha visto y qué es lo que ha mejorado, pero no poner una gráfica y poner debajo un comentario de analizando datos. Vale, sí, pero enséñame algo, si no, no la pongas, no sé. Luego, yo cuando he hecho la pregunta esa, no me refería a elegir entre mirar muchas métricas y no hablar con el deportista. No me refería a eso, me refería sobre todo a si tendríais curiosidad por mirar más cosas. Es decir, a mí sí que me pica la curiosidad por ver más cosas. Lo que pasa es que no me da la vida y no puedo estar mirándole todo a todos porque es que no se puede, hay que ser realista. Y luego, por último, el gran problema que yo veo en las métricas y que solo he escuchado a otros muchos entrenadores, bueno, otros muchos no, algunos entrenadores, algunos divulgadores también, es que el problema de mirar métricas quizá también es que no estamos percibiendo que que el cuerpo al final es un sistema muy complejo, ¿no? Y que un esfuerzo o el mejorar con esfuerzo una determinada métrica influye en otra de forma negativa o positiva, depende. Entonces, claro, por poneros un ejemplo, nos obsesionamos en mejorar mucho la capacidad anaeróbica del deportista y entonces luego qué está pasando con el FTP, ¿no? Si no estamos mirando solamente en este caso las métricas, por ejemplo la métrica esta que nos da VKO, la FRC, ¿no? ¿Qué está pasando con el FTP entonces? Si mejoramos mucho la FRC, el FTP estará empeorando. Si nos fijamos solo o apuntamos solo a la métrica, al final estamos dejando de lado quizá el rendimiento a nivel general, ¿no? Yo creo que el rendimiento no se basa en solo una métrica, ¿no? Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, cuéntanos, Diego, que te va a contestar Diego. Sí, no, rápido, no, solo un poco, creo que lo que ha dicho Seba es donde yo creo que debemos de ir, ¿no? Nosotros no trabajamos para tener unas buenas métricas, es decir, eso es algo que es una consecuencia de si estamos trabajando bien todos, tanto el deportista como el entrenador, ¿no? Y el objetivo siempre debe ser que el rendimiento sea el idóneo. Y para que el rendimiento sea el mejor tiene que cumplir muchos componentes, no solo el tener un buen valor fisiológico. Si los tiene, genial, pero tenemos que buscar siempre que el rendimiento sea el mejor. Y para eso, y vosotros que trabajéis mucho con deportistas de manera cercana, sabéis que un chico joven necesita 1000 cosas, 1000 detalles que tú lo estás viendo, cómo afronta la carrera, si está atacadillo antes de una prueba, súper nervioso, a lo mejor una palabra en un momento del entrenador, un comentario antes le produce un mayor beneficio que esa semana haya hecho ritmo de prueba o haya hecho series de un tipo o de otro, ¿no? Entonces, entender que, por eso yo me centro mucho en mis comentarios siempre, me parece que como si no se hiciera en serio o yo no mandara ese tipo de trabajo, pero mira al deportista, mira cómo es, intenta conocerlo, y conoce sus limitaciones, conoce sus puntos fuertes y a trabajar con él. ¿De qué manera? Pues con todo lo que tú conozcas de él y toda la experiencia que tú tengas y todos los conocimientos que tenga, intenta meterlo todo junto y el objetivo es siempre ayudar al deportista para que compita. Creo que ese debe ser el final y trabajar en la cura, que no tiene información para cómo llegar a buen rendimiento, una vez que tenemos los requerimientos de la prueba que quiere realizar, pero sobre todo ayudar al deportista, que en muchas ocasiones son muy complejos el sacarle el máximo. Muy bien. Bueno, pues zanjamos este primer tema, 35 minutos de tema, que yo creo que está bastante bien. Voy a sacar el siguiente, que creo que también va a tener lo suyo. Te va a tocar a ti, Rubén, ¿vale? Estate preparado, ¿vale? ¿Vale? Coge aire. A ver, trabajo por zonas, ¿vale? Tocamos durante todo el año todas las zonas
priorizando periodos, a lo mejor hay periodos donde trabajamos este tipo de zona, pero no olvidamos las otras, o hacemos bloques de trabajo donde una zona prioriza y no se trabaja ninguna otra más. ¿Cuál es tu pensamiento? Bien, a ver, yo pues te puedo decir que, por ejemplo, te puedo hablar de natación ahora mismo. Mi planificación, por ejemplo, de natación, pues lo primero tengo varias. Entonces, dependiendo, por ejemplo, pero en el grupo de mayores, por así decirlo, el grupo que domina más, o más especializado, sí que trabajo por concentración de cargas, es decir, por ATR, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay zonas que no trabajamos durante algún tiempo, ¿vale? Pero sí que hay un trabajo muy voluminoso e intenso de las otras, ¿vale? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, mediofondistas se tiran mucho tiempo, bastante tiempo, haciendo, por así decir, tolerancia y tolerancia láctica y lo que viene a ser consumo máximo de oxígeno, cosas así bastante intensos, entrenos bastante intensos. Entonces hay sesiones muy duras y luego pues, sesiones muy tranquilas en las que priorizamos algo más técnica, ¿vale? Entonces siempre respetando lo que viene a ser, yo te digo, recuperaciones fisiológicas para que puedan afrontar un poco con garantía el siguiente estímulo. Cuando son más pequeños, sí que trabajo durante todo el año todas, se puede decir. Porque al fin y al cabo te interesa que sean los más completos posibles, no quieres especializarlos nunca. Entonces, ¿para qué te sirve un crío pequeño que es muy resistente si realmente un crío no está preparado para, o no está, por así decir, maduro para ello? La resistencia al final, con el paso del tiempo, se ve que vamos madurando y somos capaces de tolerar más. Y además te estás quitando un estímulo como puede ser el volumen, que es muy fácil adaptarse a él y ya ese estímulo te lo estás cargando, bajo mi punto de vista. Entonces, quizá cuando son pequeños, más noveles, sí que me dedico más a que sepan coordinar, a que sean más rápidos, que intenten dominar un poquito más en distintas velocidades, etcétera. Y bueno, en triatlón sí que quizá, pues por forma, yo aplicaría quizá el segundo. Segundo también, en cuanto a trabajar casi siempre todo. Pero también porque tengo una escuela, o los chicos que tengo también están en escuela. Entonces no he tenido tampoco mucho tiempo para seguir indagando, viendo, porque al final yo trabajo, también me gusta experimentar. Y no he tenido todavía tiempo para ver cómo puedo adaptar esa planificación que hago allí al triatlón. Pues bueno, para que sigamos con el hilo, yo creo que a nivel de deportistas que son pico pala, como puede ser Rubén, Sebas, yo, Pablo, que todo el año entrenamos, yo creo que la segunda teoría es clave, ¿no? Siempre estamos trabajando, siempre hacemos zonas bajas, siempre podemos hacer zonas más altas. En periodo que vamos a competir, pues a lo mejor olvidamos un poco esas zonas más lentas y metemos más ritmo de prueba, pero siempre, en mi caso, yo si quiero descansar, me quito series intensas y sigo entrenando con series más cortas, pero sí que meto algún puntito de velocidad y tema en mi periodo de descanso, ¿vale? En personas que empiezan, que son, digamos, no muy nobles, siempre suelo empezar por lo más sencillo, por lo más tradicional, a ver cómo responde, que también hay que verlo, y conforme va progresando y viéndole cómo se va adaptando a lo que yo le voy marcando, más sencillo, entre comillas, pues ya le voy dando sus puntitos, ¿no? Y como antes ha dicho Diego, con series muy cortitas para que vaya asimilando cómo se hace ese trabajo y sobre todo cómo asimila, ¿no? Porque es muy importante esa gente que tiene poca base, poco pozo, ¿no? de entrenamiento, a lo mejor 2 días se queda corto. Tienes que meterle un día más para poder meter otra intensidad parecida al que hiciste, por ejemplo, el lunes, ¿no? Entonces, en agua
es un poco diferente porque la asimilación del agua es mucho más rápida, como bien sabéis, pero en carrera a pie y en bicicleta yo sí me gusta un poquito ser un poco más cauto y como también se ha dicho Diego, inclusive sin olvidarme de series y más enseñar pues a correr o por lo menos a pisar bien o llevar el cuerpo más directo, la cadera más alta, en la bicicleta no ir atrancado, no salir con el plato desde casa, sino meter un periodo de plato pequeño para calentar, que mucha gente eso lo dice si se pone la mano en la cabeza, ¿vale? Cosas que son muy sencillas pero que al final te va dando un puntito de experiencia que al final te ayuda a poder luego meterle cosas más interesantes. No sé qué pensáis vosotros sobre eso. Sí, bueno, no levanta la mano. Sobre lo que hablamos, veo muy, muy interesante también que lo que acabas de decir sobre la gente que se inicia, que tiene menos experiencia. Un deportista que tiene esa experiencia tiene un conocimiento de su cuerpo y de sus intensidades muy alto y le puede arriesgar, entre comillas, un poquito más en algunos momentos y buscar límites de carga un poquito más altos, porque la información que te va a reportar te vas a fiar de ella, ¿no? Aunque sepas que es un machacón y demás, pero te da más credibilidad, ¿no? Pero la gente que se inicia, que tiene menos experiencia, yo tiendo siempre a quedarme muy lejos de los límites de carga, porque me da mucho respeto porque lo que hablamos, gente que tiene trabajo, bueno, la mayoría de la gente que tiene trabajo, familia y lo compagina todo a una marcha súper estresante, pues te tienes que quedar lejos de un límite de carga, aunque él te esté pidiendo más, ¿no? Entonces, para mí eso sería una clave importantísima. Nunca arriesgar en ninguno de los casos a un límite de carga bestial, pero está claro que en gente con mucha experiencia puedes arriesgar un poquito más y en gente novel arriesgaría muy poco. Y en los deportes, como de manera podríamos decir por orden, pues entiendo que la natación, en primer lugar, podemos meter una carga quizá un poquito más alta. En bici también se asimila bastante al no tener impacto, pero hay que llevar cuidado, por ejemplo, con los entrenamientos en vacío, como digo yo, que es cuando ya no hay disponibilidad de hidratos de carbono, que nos puede hacer mucho daño. Y la carrera a pie hay que llevar un cuidado para mí enorme, enorme porque sí que nos puede hacer mucho daño el correr, el meternos una transición excesivamente larga, cuando ya vamos con mucha fatiga y demás. Y para mí de los tres deportes, el más peligroso, y creo que como entrenadores y deportistas tenemos que hilar muy fino con eso, es el tema de la carrera, no pasarnos mucho, que nos puede puede provocar un daño muscular enorme y tardarle en recuperar mucho. Eso ya en los dos niveles, tanto en deportistas experimentados como en noveles, ¿no? Yo creo que el deporte que debemos de cuidar un poquito más y no excedernos, no regalar, como digo yo. Claro que sí. Oye, Pablo, no has dicho nada, tienes algo que contar, me te veo cara de querer decir algo, pero... Es que, a ver, estoy de acuerdo en algunas cosas y otras no, pero tampoco quiero estar aquí rebatiendo mucho. Sobre todo, lo que decís, deportistas noveles, pero noveles no significa... Sí. No, que si no nos liamos aquí. Y esto se va a hacer eterno. 3 horas aquí de charla. Mira, en noveles, es decir, gente que se inicia, pero personas que se inician, pues como dice Diego, con 35 años, un trabajo, una familia y demás, sí, yo me centraría en empezar desarrollando su umbral aeróbico, que vaya ganando un poquito de resistencia, y igual o más importancia el trabajo técnico. El trabajo técnico ya puede ser desde mejorar su técnica de carrera, desde apoyar con trabajo de fuerza, desde mejorar su brazada, es decir, eso es importante. En deportistas, categorías juveniles, cadetes, junior, incluso hasta sub-23, yo polarizo. Es decir, busco mucho zona 5, que es desarrollo, consumo máximo de oxígeno, y zona 1, que es regenerativo. Y eso quiere decir que nunca toco otra zona, no. Pero el objetivo está muy claro, es decir, el consumo de oxígeno máximo, que está muy limitado ya por genéticamente, hay que desarrollarlo un poquito y sí que me centro ahí, sin olvidar ese porcentaje igual 50-50 de técnica. Y sin embargo, deportistas pues que ya pueden tener 20 y tantos, 30 y algún años, sí que es verdad que no polarizo tanto, me meto mucho más en zonas, por ejemplo, de umbral anaeróbico, asimilan mucho más ese tipo de zonas. No me meto mucho en zona 3, en ninguno de los deportistas, porque pienso que zona 3 al final es la zona que más frito, perdonad por la palabra, te deja para el resto de entrenamientos. Y al final en triatlón
tengas 15, tengas 10 o tengas 5 horas para entrenar, lo importante para mí es que tú asimiles los entrenamientos y puedes hacer el siguiente. Entonces, si tengo que dar alguna recomendación es tocar poquita zona 3, si eres muy joven toca zona 5 y si ya vas haciendo de más mayor, creo que tu mejor, aparte de la eficiencia que puedas tener de carrera, por ejemplo, viene mucho por el desarrollo de la zona 4 del umbral anaeróbico. Muy bien. Bueno, Sebas, cuéntanos, que has levantado la mano. No, a ver, yo creo que aquí, claro, pongámonos en el caso del oyente tipo, creo yo que es de Triatlón y otras drogas, que es una persona generalmente machaca, que ya lleva varios años en esto y que quiere mejorar. Creo que nos escuchan poca gente joven, algunos de iniciación, pero sobre todo creo que por lo que yo he hablado con gente y tal, es pues gente con cierta experiencia. Yo creo que aquí el problema... Yo tengo muchas dudas con esto, no me entran muchísimas dudas cuando estoy planificando entrenamiento y tal. ¿Hasta qué punto o cuánto tiempo estar trabajando el consumo máximo de oxígeno? ¿Cuánto tiempo estar trabajando el umbral? ¿Vale? Y cómo cruzarlos entre ellos para que no haya interferencia entre esos dos hitos fisiológicos. Al final creo yo que el gran problema al que nos enfrentamos, yo creo que es el hecho de cruzar esas zonas de alta intensidad, porque al final, si tú metes 12 horas de entrenamiento, al final suave va a ir la mayor parte del tiempo. No hace falta pensar que va a ir suave, porque suave va a ir. Tienes que ser muy bruto para ir con el machete en la boca todo el día. Entonces, creo que el problema de este tema que ha propuesto Edu, creo que es el de cuándo meter el consumo máximo de oxígeno, hasta cuándo mantenerlo, cuándo empezar con el umbral, hasta cuándo mantenerlo. Evidentemente, me vaya a decir que dependerá de la modalidad. No sé, muchos depende, aquí tenemos que meter, pero a mí yo tengo muchas dudas con eso. No tengo ningún tipo de receta ni ningún tipo de varita mágica para saber cuándo quitar unos contenidos y meter otros. No sé vosotros, sé que seguramente no aporto nada y no soy muy concreto, pero no sé si vosotros podéis decir algo al respecto. Yo en mi caso lo que suelo hacer es, establezco como un número de sesiones mínimas de estímulo y desarrollo, ¿vale? Si yo considero que V2 Max quiero desarrollarlo, pues establezco como un mínimo de 12 sesiones, ¿vale? Que se puedan realizar con calidad, tampoco las concentro mucho, es decir, no meto ahí días y días no, pero sí que a lo mejor estimo que entre 12, 14, 16 sesiones se pueden hacer de V2 Max y a partir de ahí cambio de tercio, ¿vale? Paso a otra, pero sigo manteniendo una sesión de recordatorio periódica, ¿vale? Donde intento, por ejemplo, como decía Pablo, el V2 Max tenemos que trabajarlo en deportistas porque es imprescindible y tenemos que, por un lado, desarrollarlo y mantenerlo. Y luego hacer, por ejemplo, a lo mejor bajar al umbral, trabajarlo y volver sin perder las adaptaciones conseguidas, volver a intentar subirlo un poquito más, ¿no? Entonces, pues yo suelo hacerlo de esa manera, trabajo, por ejemplo, entre 12, 14, 16 sesiones, bajo, trabajo el umbral, intercalo de vez en cuando algún recordatorio, pero también depende de si compite o no, porque si está compitiendo ya está metiendo claro, un trabajo en esa zona también, ¿vale? Entonces depende un poquito de eso, volvemos a meter el depende, pero un poco de esa manera. Trabajo, si puedo trabajar sin problemas, 12, 14, 16 sesiones en función del deportista, en función a cómo responde, a si le gusta ese entreno o no, vuelvo a trabajar abajo y vamos de alguna manera oscilando un poquito esa subir y bajar si estamos en un periodo competitivo. ¿Ha levantado la mano Pablo? Sí, simplemente también depende un poco, o como dice Diego, el depende está ahí, de la capacidad un poco de asimilación que tiene cada deportista. Es decir, ¿para qué capacidad tienes tú de concentrar cargas? Habrá personas que en una sesión de umbral anaeróbico necesite 72 horas de recuperación y habrá gente que después de una buena sesión de zona 4 necesite más tiempo. Es decir, hay que ir conociendo al deportista, pero yo sobre todo, si a la pregunta que hacía Sebas un poco de cuándo, yo lo que voy dándole es importancia. Es decir, pues si aparezco desde un periodo de pretemporada muy tranquilo, a lo mejor hacer una sesión semanal de desarrollo del consumo máximo de oxígeno, poco a poco van aumentando el número de sesiones semanales o de microciclos.
con el objetivo que en periodo específico, previo al competitivo, intenten sobre todo pues a desarrollar ese objetivo en el máximo número de sesiones que esas deportistas podrían asimilar. Está claro que no es lo mismo un deportista a nivel élite alta o un deportista más popular, pero al final el objetivo de desarrollar, es decir, un deportista de 40 años que estemos trabajando todo el día consumo máximo de oxígeno, creo que no tendría mucho sentido. Entonces, lo que hay que buscar es eso, una aproximación a unos periodos progresivamente. Es decir, yo nunca meto un contenido muy concentrado de vamos a trabajar aquí estos 3 meses a muerte esto y luego ya me olvido de ello. No. Vamos poquito a poco, el objetivo es el desarrollo máximo, pero el 80% de las sesiones van a ser a lo mejor trabajo de capacidad neuromuscular o trabajo técnico, es decir, que aunque el objetivo sea el consumo máximo de oxígeno, por poner un ejemplo, ni me olvido de todas las zonas concretamente, ni siquiera lo que busco es, por así decirlo, que ese deportista esté todo el día trabajando lo mismo. Dime, Rubén, ¿qué nos tienes que contar? Sí, que al final, en base a lo que dice Pablo, más o menos, quizá lo que yo he explicado a lo mejor de la natación, partimos de que la natación, por ejemplo, si se trata únicamente, son esfuerzos mucho más cortos. Entonces, al fin y al cabo, la capacidad de concentrar esfuerzos o concentrar cargas en determinado periodo o el calendario competitivo también es mayor. Y lo mismo, tenemos ciclos a lo mejor más cortos, hay muchos más picos. Es diferente, es decir, en cuanto a triatlón, la planificación entre uno y otro le veo bastantes diferencias. Obviamente, no solo por el tiempo de prueba, sino también por calendario y determinadas cosas. Luego también en triatlón pues tenemos duatletas, tenemos triatletas, tenemos acuatletas, es decir, hay muchas más especialidades y más tipos, por así decir, diferentes distancias. Natación tenemos estilos, normalmente tiene hasta 1500, 3000 larga distancia, en fin, es diferente. Bueno, muy bien, zanjamos este tema, yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, ¿qué tal? Dime. Muy bien. Pues a mí, ya lo he dicho en el intro, me gustó mucho el episodio y vamos a intentar sacarlo durante, no siempre cada 2 o 3 meses, sino más o menos cuando más o menos creamos que podemos cuadrar bien. Vamos a ir intentando sacar este tipo de meetings, de reuniones de entrenadores, que yo creo que aporta bastante. Sí, yo creo que sí. Luego podemos incluso esto dejarlo abierto, o si algún entrenador más quiere participar o nos quiere decir algo y puede entrar también con nosotros. A lo mejor no ya meterlo en el mismo meeting, pero sí a lo mejor decir, venga, pues no sé, porque esto yo creo que lo interesante es grabarlo un sábado, como hicimos, un sábado por la tarde o domingo por la tarde, que coincidamos todos. Y decir, venga, pues nos juntamos y vamos a grabar. Nos viene bien a todos, venga. Oye, a mí no me viene bien, venga, pues tú hoy no grabas y graba. Es decir, establecer un día y el que pueda bien y el que no. Y claro. Y no sé, sacar un tema así general y empezar a hablar y que haya debate, y que haya posiciones contrapuestas y que haya, no sé, argumentaciones y por qué hace esto y por qué hace lo otro, e incluso meternos en otros fregados del mundo del entrenamiento, a lo mejor un poco más de lo que es la labor del entrenador, de cómo se hacen las cosas. No sé, a mí me gusta este tipo de episodios, la verdad. Fue una idea tuya y me gustó mucho. Sí, es una forma de aportar, ¿no? Es que al final siempre buscamos tú y yo en el podcast aportar y que nos ayude a aprender a nosotros, porque nunca hay que dejar de lado el aprendizaje y el que escucha seguro que aprende algo, porque cuando hay diferentes posturas, pues siempre puede haber una postura que la puedes compartir y asimilarla. Y ya está. Bueno, si quieres, podemos el otro día. Se me olvida, tío, porque es que tengo una cabeza privilegiada para todo esto. Estoy escribiendo en mi blog del Facebook, de la web, estoy escribiendo cosas, ¿no? Y lo voy subiendo al Facebook a cierto tiempo.
Y se me olvida comentarlo aquí. El otro día subí los estímulos de la carga, para qué es un estímulo, por qué a veces te dicen, oye, tienes que ir lento, ve lento, no vayas rápido, etcétera, etcétera. Lo explico muy sencillo para que la gente lo entienda. Y yo se lo paso a los deportistas para no tener que explicarlo yo 35 veces por WhatsApp o por correo. Y entonces lo voy a dejar aquí escrito en la nota del programa, ¿vale? Y para que lo vea la gente, porque es que se me pasa. Lo escribí hace 2 semanas y es que se me va. Ya. No, pues mételo ahí que la gente le vaya echando un vistacillo. Bueno, en la postmeta, bueno, pues que tiene algo por ahí para comentarnos. He visto que te has inscrito al triatlón de Calasparra, ¿no? Sí, tío. Pues me escribí de chiripa porque venía de la sesión que tengo de natación en Alhama y claro, pues yo salgo a las 4:15 de allí y yo vengo en mi coche y cuando estoy a punto de entrar al garaje me llegó un WhatsApp de un deportista y pone inscrito y entonces me vino a la mente, digo, hostia, que se abrían a las 5, digo, ya no llego seguro y eran las 5:15, pero no, sí, llegué. Me he inscrito, pues bueno, para hacer, porque como yo siempre digo que hay que ayudar a las nuevas competiciones y Calasparra hay que ayudar a que ese triatlón salga más veces, entonces hay que inscribirse. Hay otros triatlones que siempre salen, pero ese tiene que salir. A ver, va a ser yo soy de Calasparra, yo conozco el sitio donde se nada, lo conozco, bueno, el recorrido lo conozco al pie de la letra de la bici, todo lo conozco, todo aquello, y aparte conozco a los organizadores y tal. Y no sé, creo que la intención es que sea un triatlón fijo y bueno, incluso los recorridos que hay ahora son, entre comillas, provisionales por tema COVID, porque hay que hacer una serie de historias con la zona esta de... ¿Cómo se llama? La zona cerrada, ¿cómo se llama? Bueno, sí, toda la zona... el aislamiento, la burbuja esa que hay. La burbuja, esa es la zona, la burbuja, esa hay que hacer. Entonces, claro, había que llevárselo a la pista de atletismo porque era la única zona así con propiedades para eso, pero que la idea es tenerlo en el centro del pueblo. Es decir, hacer un triatlón como era el antiguo triatlón de Cejín, como... que un poco una referencia, que fue un triatlón que estuvo unos años aquí en Murcia. Y la verdad que yo creo que estuvo muy bien y para los que no sepan dónde se nada en el pantano de Largos, que bueno, es donde se nadaba en la antigua Almudaina, el Jalaf Almudaina. Entonces, con muy buen acceso, ¿no? A diferencia del Alfonso XIII, donde se nadaba en el triatlón de Cejín, tú recuerdas, ¿no? Que la salida era... Sí. La salida estaba súper chula para la bici porque era una salida rotísima, llena de repechos y de carretera botosa malísima, pero para entrar en coche y autobuses, ese tipo de cosas, pues más complicado. Más complicado. Sí. Y nada, allí nos veremos, tío, allí nos veremos. Sí, nos pegaremos fuego y poca cosa más voy a hacer yo en mayo porque ya tengo la oposición un mes antes, así que un mes después, así que... Tienes que centrarte, claro. Claro, bueno, hago por quitarme la carbonilla y ya está. Sí. Te vi por Murcia, por allí echando fotos, pero... Sí. Pero poca cosa, ¿eh? Yo digo, a ver si se anima y corre, pero no... No, porque si corre mi mujer, yo me quedo con los críos y es muy complicado. Por cierto, tengo alguna foto tuya corriendo. A ver si me acuerdo y te la paso. Ajá, vale. Sobre todo la primera carrera a pie. La primera recta esa que todos vais muy bien y muy erguidos y muy... Sí, claro. Luego la segunda pasada ya se notaba el calor. Es el momento, ¿no? Es el momento de ir bien, ¿no? Ahí luego ya después va roto. Roto. Claro, es que era duro la carrera a pie, era plana, pero yo creo que lo más duro era la recta esta que había por boxes. Esa pegaba, esa era dura. No sabía ahí, esa se pega. Siempre, realmente duro como tal no es que fuese, sino que había la recta que tú dices, pegaba el viento un poco en contra y luego decías, bueno, me pega el viento en contra, entonces iba un poco más lento, pero te iba refrigerando, pero es que cuando girabas te pegaba de culo y te atufabas. Entonces... Y te asfixiabas, sí. No sabías que era lo mejor. Pero bueno, es lo que hay, tío. Por lo menos se sacó a darle la enhorabuena a Trey Murcia, que hizo un duatlón muy chulo. Sí, ya está, tío. A mí me gustó bastante. Yo había hecho todas las ediciones anteriores y creo que este recorrido a pie es más vistoso para la gente que el otro. El otro eran 2 vueltas y por la zona donde corría no había ni Dios, porque pasaba por donde estaba la bici, el giro de bici del cubo.
Y claro, ahí pasabas corriendo y ahí no había nadie, ¿sabes? Entonces solo había gente en la zona de meta y ya está. Aquí había gente en zona de meta, en zona donde estaba yo. Siempre hay gente, siempre te pueden animar y yo creo que se hace más llevadero para el deportista y también para el espectador. Sí, a mí me gustó bastante la bici, pues si es que el rollo que tiene aquello es que la bici, pues lo que hay, en 20 kilómetros, si quieres dar un par de vueltas o tres, pues lo que tienes es lo que tienes y ni más tu tía. Claro. Pero bueno, a mí ya te digo, a mí me gustó y nada, se curraron un buen triatlón y estuvo muy chulo. A mí me gustó bastante, sinceramente. Además, le voy a dar un punto más a favor. Estaba perfectamente cuadrado kilometraje. 4,98 creo que salía. Y 2,40 o 2,52. O sea, de 2,48, o sea, 2 kilómetros 48, no, 98 metros de la primera 5K. O sea, que decir que todo lo que te salía en Garmin estaba cuadrado con la carrera a pie de la clasificación. Que eso muy pocos duatlones o triatlones lo tiene, ¿eh? Muy pocos. Sí, pero eso es que, a ver, es muy sencillo de cuadrar porque tú dices, vale, mi recorrido me da para 4.900 o 4.850 metros. Vale, pues entonces tú le dices al cronometrador, oye, no pongas en la clasificación 5 kilómetros, pon 4.900 o 4.850 metros. Y entonces tu media en la clasificación te sale sobre 4.850. Pero ¿qué pasa? Claro, que ponen 5. Entonces, claro, si ponen 5, pues te salen muy rápido porque has corrido 4.800 y te ponen sobre 5. Entonces, claro. Pero sí, lo que dices, los tiempos cuadraban con el Garmin. Y luego, una última cosa que quería apuntar, que, hostia, el drafting, muy bien, ¿eh? Sí, también lo vi muy bien. Triatlón de Cejín, creo que fue un punto de inflexión. Duatlón de Cejín fue un punto de inflexión en este aspecto y aquí, pues, salvo seguramente casos aislados que hubo por ahí, pero no era la tónica general de ver pelotones y ese tipo de cosas. Entonces, muy bien. Yo creo que nos pusimos las pilas todos y fue la cosa genial. Exacto. Muy bien, tío. Bueno, pues despide el episodio y espero que disfrutéis de este nuevo episodio que vamos a intentar ser recurrentes en el tiempo. Muy bien, tío, pues ya está. Pues como siempre despedimos al personal recordándolos como cada semana que podéis pasaros por motivacional.es, que es la página web de Edu, y echarle un vistacillo a esos microposts que publica ahora, su servicio y ese tipo de cosas. O bien podéis pasaros por hilandofino.net y ver mi página web, mi podcast que tengo por ahí también del Daily, etc. Nada más por nuestra parte, nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta entonces. Venga, nos vemos.